Qué gozo poder nuevamente tener la oportunidad de estar acá en este lugar. Es un privilegio y no me cansaré de decirlo cada vez que pueda, pero subir acá representa para mí muchos temblores de piernas, muchos en el estómago, como cuando uno está en una montaña rusa y usted siente ese vacío en el estómago, porque cada vez que tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor es una responsabilidad grande. Es un compromiso no solamente con Dios, con nosotros, sino con el pueblo que son ustedes. Y hoy tengo la oportunidad de compartirles una palabra que ha venido el Señor dándome las últimas semanas, para ser exactos, ya casi 3 semanas, preparando este mensaje acerca del Evangelio. ¿Qué es realmente el Evangelio? ¿El Evangelio es realmente lo que vemos hoy en las redes sociales? ¿El Evangelio es lo que realmente muestran hoy en las redes sociales? ¿El Evangelio es lo que posiblemente yo considero que es el Evangelio? Bíblicamente, ¿qué es el Evangelio? ¿Sí? Y ahí es donde esta tarde juntos, el anhelo de mi corazón es que hoy cada uno de los que estamos acá podamos irnos a casa teniendo una percepción y una concepción más clara de lo que verdaderamente es el Evangelio. Quiero que sepan, o por lo menos quiero darles algunos puntos, por lo menos unos 4 o 5 puntos, y cada punto tiene 25 puntos extras. No, para empezar quiero decirles esto. El poder del Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio, el poder del Evangelio de Cristo no radica en quien lo comparte. El poder del Evangelio radica en Cristo, que es la esencia que se comparte. ¿Está conmigo? Entonces, ningún hombre, ninguna persona tiene ningún poder especial si Cristo no está. Si en el Evangelio o si en lo que estamos compartiendo no está Cristo, si nuestro mensaje no es cristocéntrico, está vacío. Por muy lleno de conocimiento que esté, puede ser un buen taller, pero sin Cristo está vacío. Entonces, por eso quiero empezar diciéndoles esto. El poder del Evangelio no está en el que comparte el Evangelio. El poder del Evangelio está en Cristo, que es el que compartimos. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, como punto número 1, o más bien como tema, es: el Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y que podamos entender, iglesia, que en el tiempo que estamos viviendo tiempos en los que vemos que la palabra del Señor nos menciona que habrán falsos maestros, falsos profetas, lobos disfrazados de oveja. Y cada vez los que son lobos y se disfrazan de oveja, cada vez perfeccionan más el disfraz. Cada vez mejoran el disfraz, haciéndonos creer que es así como ellos dicen. Y a medida que va pasando el tiempo y a medida que sigue avanzando la iglesia, también lo falso sigue avanzando. También la mentira sigue avanzando. Y entonces, al saber nosotros, o como para tener como base que el Evangelio no se trata de nosotros, sino que se trata de Cristo, podemos empezar juntos a ver algunos puntos importantes. Y como punto número 1, pudiéramos ver que nuestra misión como hijos de Dios, o nuestra misión como creyentes que hemos creído en el Señor y que hemos sido salvados y hemos sido redimidos y que hemos entrado a una nueva vida y que hemos recibido una nueva vida de parte de Cristo, nuestra misión es anunciar el mensaje de salvación. Nuestra misión es anunciar el mensaje de salvación. Y 1 Corintios capítulo 9 versículos 17 y 18, vamos a poner como introducción estos 2 versículos de la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, en el punto número 1, que tiene que ver con el mensaje de nosotros. Otra de las cosas importantísimas, iglesia, es que nuestra misión no es convencer a nadie. El mensaje que predicamos no es para convencer a la gente, porque el único que convence es el Espíritu Santo.
Entonces, cuando nosotros predicamos o cuando nosotros compartimos acerca del Evangelio de Cristo, nuestra misión o nuestra expectativa no debería de ser convencer a las personas, sino más bien es compartir el mensaje a esa vida, a esa persona, y que el Espíritu Santo sea el encargado de convencer de lo que hay en esa vida. Y 1 Corintios 9, 17, 18 dice, el apóstol Pablo dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Diga conmigo: la comisión me ha sido encomendada. Cuando entendemos o cuando vemos la palabra encomienda, la palabra encomendarle a alguien una tarea, nos pone a nosotros bajo una responsabilidad muy grande. Porque nos están haciendo parte de, nos están invitando a ser partícipes en una misión. Por eso Mateo 28, 19 habla acerca de la gran comisión. Usted y yo somos partícipes con Cristo de una misión grande, que es el Evangelio. Es llevar el Evangelio de Cristo a toda criatura. ¿Está de acuerdo conmigo? Y que eso no tiene absolutamente nada que ver con que si es profeta, si es apóstol, si es pastor, si es maestro, si es evangelista, si es misionero, porque realmente es una tarea que todos deberíamos sentirnos parte de, hablar del Evangelio de Cristo. Pero cuando una persona no ha nacido de nuevo y no ha vivido, no está viviendo el verdadero Evangelio, pues posiblemente muchas veces se va a hacer difícil hablar de algo que no tengo. Es difícil hablar de algo que yo no estoy viviendo. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? Es muy difícil. Entonces, por eso es que lo primero que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios, que el Evangelio no es algo que funciona por arte de magia. El Evangelio es algo que empieza a ejercer el trabajo que tiene que ejercer en la vida de cada persona a través del convencimiento del Espíritu Santo. Pero que nosotros somos invitados a ser esos portadores de la palabra del Señor a donde quiera que vamos. Nos han dado una encomienda, y cuando nos dan una encomienda, nosotros tenemos que cuidar lo que han puesto en nuestras manos. Tenemos que ser diligentes. Diga conmigo: tengo que ser diligente. Tenemos que ser cuidadosos con el mensaje que nos han dado. Versículo 18 dice: ¿cuál pues es mi galardón? Porque hoy en día nos encontramos en un mundo en el que, lamentablemente, si no tengo algo que ganar, no hago lo que tengo que hacer con el ímpetu que debería de hacerlo. La pregunta siempre es: ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo con esto? ¿Qué gano yo con venir a la iglesia a servir los domingos? ¿Qué gano yo con venir los martes a las noches de adoración? ¿Qué gano yo con venir un día sábado a un worship night? ¿Qué gano yo con dejar de hacer mis cosas para hacer lo que Cristo me está llamando a hacer? Y esa es la pregunta que muchas personas se hacen: ¿qué gano yo? Y esa frase o esa pregunta o ese concepto está bien en alguien que no conoce a Cristo, que solamente está pensando en un beneficio propio. Pero el Evangelio de Cristo va más allá que un beneficio propio. El Evangelio de Cristo tiene que ver con el plan de salvación de Cristo hacia la tierra, que va por encima de nuestros privilegios y de nuestros planes o de nuestros galardones. Dice Pablo: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. En el Evangelio de Cristo, o el Evangelio que usted y yo hemos sido llamados a compartir y a predicar, hay muchas cosas que están en juego. Y dos de las cosas que yo puedo ver acá en este pasaje o en estos versículos es: Pablo habla acerca del galardón, o acerca de lo que se puede obtener por lo que estoy haciendo. Y número dos dice: mi derecho. Que son dos de las cosas que más a nosotros los seres humanos nos cuesta renunciar: a nuestros derechos y a nuestras ganancias. ¿Qué obtengo yo? ¿Qué gano yo? Si yo tengo derecho a hacer esto también, si yo tengo derecho a hacer lo otro también. Claro que sí, todos tenemos derechos, pero también todos tenemos responsabilidades. Y en el reino de Dios, al ser copartícipes
del plan perfecto de salvación de Dios hacia la tierra, hacia el mundo, nos va a tocar a nosotros muchas veces renunciar a nuestros derechos y a lo que nosotros queremos ganar, con tal de que el evangelio y el reino de Dios siga ganando. Y siga ganando terreno y espacio en la gente que está esperando recibir ese mensaje de salvación, aún por encima de nuestros derechos. Muchos podemos decir, pastores, que yo tengo derecho de disfrutar. Claro, todos tenemos derecho de disfrutar. Claro, todos tenemos derecho de ganar algo por lo que hacemos. Pero cuando anteponemos lo que yo quiero ganar y antepongo lo que yo siento que es mi derecho, voy a dejar de cumplir lo que tengo que cumplir a cabalidad, de acuerdo al plan de Dios, al plan que Dios tiene para que yo lo haga. Entonces usted y yo estamos hablando del evangelio en un tiempo en el que el evangelio está siendo distorsionado y está siendo mostrado el evangelio. Hoy en día mucha gente cree que el evangelio tiene que ver con música, y la música solo es parte de lo que la iglesia puede disfrutar como uno de los privilegios que tenemos como iglesia: alabanza y adoración. Pero eso en sí no es el evangelio. El evangelio no es hacer conciertos y llenar estadios haciendo conciertos masivos. No. El evangelio, ¿cuál es el evangelio? Es Cristo mismo. Las buenas nuevas de salvación que anuncian a Cristo, que anuncian la vida de Cristo. Entonces Pablo está diciendo: ¿cuál es mi galardón haciendo yo lo que he sido llamado a hacer? Sabiendo que lo que yo tengo que hacer acerca de Cristo, si no lo hago de buena manera, no voy a recibir el galardón que tengo como hijo de Dios. Pero si lo hago de buena manera, voy a recibir no solamente el galardón que tengo como hijo de Dios, sino también voy a recibir la bendición de ver gente que está llegando a recibir el evangelio de Cristo. Entonces, como punto número uno es realmente ver que nuestra misión especial es anunciar el mensaje de salvación. Nuestra misión especial ni siquiera es hacer obras de caridad para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, porque nadie se va a salvar por obras, porque todo lo que hacemos tiene que ver con la gracia de Dios. Todo lo que hacemos en el evangelio tiene que ver con la gracia del Señor que nos ha sido dada a nosotros para poder compartirla con aquellos que necesitan esa gracia que viene a través del evangelio de Cristo, que son las buenas noticias de salvación. Punto número 2. El evangelio no es un mensaje de salud temporal, sino de salvación eterna. Nos encontramos en un tiempo en el que mucha gente busca una salida temporal a sus problemas. Nos encontramos en un tiempo donde mucha gente va a la iglesia porque en su temporalidad están viviendo algo que esperan que Dios se lo resuelva instantáneamente y luego volver a su hábitat normal, natural. Y hemos caído entonces como iglesia, incluso dentro de la iglesia, muchos viven o estamos viviendo un tiempo de suplir necesidades. Y voy a la iglesia porque necesito suplir una necesidad. Y voy a la iglesia porque necesito suplir este faltante. Y voy a la iglesia porque necesito que Dios me hable. Pero en otro momento no busco a Dios para que me hable. Solo cuando siento que ya el agua ya la tengo hasta el cuello, y entonces busco la solución temporal de las cosas. Pero el evangelio de Cristo nos habla acerca de una salvación eterna. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? El evangelio de Cristo tiene que ver con salvación eterna, tiene que ver con la eternidad de Dios, no con la temporalidad del hombre. Porque si nosotros buscamos a Dios temporalmente, o si nosotros vamos a acudir a Dios, o si yo tengo a Dios como alguien que puede solucionar mis situaciones temporales, toda la vida me voy a quedar conociendo a un Dios de temporadas. O me voy a quedar conociendo a un Dios que temporalmente me puede suplir todo, pero me voy a privar de la oportunidad de conocer a Dios que puede solucionar lo temporal, pero que también puede solucionar lo eterno. Y hay más ganancia y más privilegio para nosotros que nuestra vida esté solucionada en lo eterno, más que en lo temporal. Porque en lo temporal, aunque tengamos que pasar por luchas, por pruebas, por dificultades, el Señor está con nosotros. Pero si nosotros nos enfocamos en esto, nos vamos a olvidar de lo eterno. Porque si no llegamos a la eternidad con el Señor, entonces ahí sí estamos fritos. Por eso es que el evangelio, repito esto, el evangelio, iglesia, no es un mensaje de salud temporal, sino de salvación eterna.
Por eso no te conformes con quedarte con el mensaje del domingo. No te conformes con escuchar cualquier cosa que parezca evangelio en las redes sociales. Si tú no ves que Cristo está en el evangelio, ten cuidado de lo que estás escuchando y ten cuidado de lo que estás viendo, porque te están llevando a vivir una temporalidad y no una eternidad con Cristo. Necesitamos poner atención a lo que estamos viviendo, el tiempo en el que estamos viviendo. El evangelio ha dejado de tener poder y se ha convertido en una situación que la han llevado a un punto de magia negra y magia blanca. El evangelio no puede ser llevado a esas dimensiones. El evangelio no puede ser llevado a esa temporalidad de que pensamos que por arte de magia mi vida va a cambiar. No. Necesitamos entender que aunque tengamos que pasar por diversas pruebas, el evangelio sigue siendo el mismo. El evangelio sigue teniendo el mismo poder de Dios. El problema es que muchas veces cantamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, y hay otra canción que dice el Dios que mueve las montañas. Pero muchas veces tenemos al Dios que mueve las montañas, pero estamos nosotros que no nos queremos mover. Entonces el evangelio tiene que ver con que nosotros entendamos que yo no estoy, más bien quiero decirle esto, yo no estoy hablando, no estoy compartiendo, no estoy comunicando y no estoy transmitiendo un mensaje acerca de mí. De hecho, ni un mensaje que se comparte en esta iglesia tiene que ver con nosotros como hombres. Ningún mensaje tiene que ver acerca de nosotros. Podemos poner anécdotas, podemos poner un ejemplo, podemos poner una historia, podemos agregar una anécdota de vida, pero cuando el evangelio deja de ser de Cristo, ya es un evangelio corrupto. Cuando el evangelio deja de incluir a Cristo y yo pudiera hablar aquí media hora, 45 minutos, una hora y no utilizo la Biblia, no utilizo la palabra, algo está mal. ¿Sí está conmigo? Hay muy buenos oradores, muy buenos historiadores que comparten teología, hermenéutica, todo lo que tenga que ver con el estudio de la palabra, pero cuando no incluimos a Cristo en nuestro mensaje, ese mensaje está vacío, porque todo se trata de Cristo. Entonces, hoy te estoy hablando acerca de la buena noticia, el mensaje de salvación que únicamente recibimos a través de Cristo Jesús. No es un mensaje de salud mental temporal. Dile al que está al lado tuyo, Cristo no es un mensaje de salud mental temporal. Yo sé que está un poco largo, ¿verdad? Pero Cristo no es un mensaje de salud mental temporal. Cristo es un mensaje de salvación eterna. Y ese es el mensaje que hoy tengo para usted, iglesia. Cristo es un mensaje de salvación eterna, que no tiene absolutamente nada que ver con resolver únicamente lo temporal. No nos conformemos con un evangelio que apunta únicamente a lo temporal y pasajero. Necesitamos nosotros, y en Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 2 dice, en la palabra de Dios para todos, dice de esta manera: fui a Jerusalén porque Dios me mostró que debía volver. Allí tuve una reunión en privado con los líderes de la iglesia. Les expliqué el mensaje de salvación que anuncio a los que no son judíos. Quería asegurarme de que el trabajo que ya había hecho y que estaba haciendo no era trabajo perdido. El versículo 5 dice: pero no nos pusimos bajo la autoridad de nadie en ningún momento, pues queríamos que la verdad que caracteriza las buenas noticias permaneciera a favor de ustedes. Versículo 6 dice: los líderes que parecían más importantes no me pidieron cambiar en nada el mensaje que yo enseño, aunque a mí me da igual si ellos son importantes o no, porque ante Dios todos los seres humanos son iguales. En cambio, dice el versículo 7, si se dieron cuenta de que Dios me había dado una misión especial, así como la misión de Pedro es anunciar la buena noticia de salvación entre los judíos, la mía es anunciar la buena noticia
entre los que no son judíos. Vemos entonces que Dios le revela al apóstol Pablo que tiene que volver, que tiene que ir a Jerusalén y hablar con los líderes de la iglesia acerca del mensaje que él estaba predicando. Para él era una misión especial el hecho de irse a meter a un lugar donde posiblemente podían llegar a un desacuerdo en lo que tanto Pedro y él estaban predicando o a quienes le estaban predicando. Pero la esencia del mensaje de Pablo para los judíos y los gentiles era la misma. Era que la salvación de Dios, escuche esto, es para todos. Diga conmigo, la salvación de Dios es para todos. Y la preocupación del apóstol Pablo al llegar a Jerusalén y tener que reunirse con los líderes que estaban en aquella ciudad predicando un evangelio para judíos, la preocupación de Pablo era que pudiera existir una división en el evangelio. Y el evangelio no se divide. El evangelio es uno solo, porque se trata de Cristo. Y el evangelio es un mensaje que da luz, que alumbra las naciones. Porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la luz, Él es la vid verdadera, yo soy el pan de vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Cristo es el mensaje, Cristo es el evangelio y Cristo no se divide. Él ora para que nosotros seamos uno como Él es uno con su Padre. Entonces, cuando el evangelio nos empieza a dividir, y que es algo que posiblemente hoy en día lo vemos en muchas instancias del cristianismo, del catolicismo, de las personas que tienen una creencia y otros que tienen otra creencia. Esa era la preocupación del apóstol Pablo al llegar a Jerusalén y ver que los líderes se sentaron con él para preguntarle: hey, ¿qué mensaje estás preguntando? Pablo le dijo: yo predico el mensaje de salvación para uno. Yo predico el mensaje de salvación para judíos y para los no judíos. Entonces vemos que el apóstol Pablo está llevando este mensaje de salvación a todos, sin tener en cuenta la raza, el sexo, el color de la piel, la nacionalidad, la posición social, el nivel educativo, cuánto dinero tiene, entre otras cosas. Y hoy lo podríamos llevar a la época que estamos viviendo. El evangelio que vivimos o el evangelio que predicamos, trayéndolo a la época que vivimos. ¿Qué época estamos viviendo? ¿En qué siglo estamos viviendo? ¿Qué tipo de momento cultural estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos enfrentando en las leyes que están aprobando y desaprobando, y los gobiernos y la política y las finanzas y la época que vivimos no es tan diferente a la época que ellos vivieron? Pero Cristo, el mensaje de salvación, sigue siendo el mismo. Y usted y yo tenemos que vernos en la misma necesidad de proclamar, de anunciar el evangelio a unos y a otros, a blancos y a negros, a hispanos y a no hispanos, porque el evangelio no divide, el evangelio suma y el evangelio se extiende para poder alcanzar a las naciones del mundo. En Romanos capítulo 10, del verso 8 al 13,
Romanos capítulo 10 del verso 8 al 13. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. ¿En dónde está el mensaje? En un hombre que lo comparte y que lo habla en un canal de televisión y en una red social, y que creemos que ese hombre, wow, ese hombre debe tener una conexión divina. Claro, hay hombres que tienen conexiones divinas con el Padre, pero el evangelio está al alcance de nuestra boca y de nuestro corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que todos somos llamados a creer y a recibir en nuestro corazón, declarar que Jesús es el Señor y que nosotros alcanzaremos la salvación. Porque el que cree será salvo. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuántos creen en ese mensaje de salvación? ¿Cuántos han creído a ese mensaje de salvación? ¿Cuántos han recibido ese mensaje? ¿Cuántos han visto a Jesús como el Señor de sus vidas? Entonces el apóstol Pablo nos invita a nosotros a que en el tiempo, en la época que vivimos, no podemos cambiar el mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo. Diferente época, mismo mensaje. Diferente época, Cristo es el mismo. Diferentes problemas, diferentes dificultades, diferentes situaciones que tenemos que vivir, Cristo es el mismo. Claro, podemos cambiar y podemos mejorar otras cosas de hacer iglesia, pero el mensaje de salvación sigue siendo el mismo. Cielo y tierra pasará. Lo repito otra vez, cielo y tierra van a pasar. Hablando de épocas, hablando de tiempos, hablando de temporadas, cielo y tierra pasará. Hablando de un tiempo, ¿sí? Cronos. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Diga conmigo, la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, estábamos en Gálatas 2, en el versículo 7. En cambio, si se dieron cuenta de que Dios me había dado una misión especial, así como la misión de Pedro es anunciar la buena noticia de salvación. Entonces Dios le revela al apóstol Pablo. Por revelación el apóstol Pablo va a Jerusalén. No va porque le dio la gana. Va porque Dios mismo se lo reveló. Y en Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3 del verso 6 al 8. Y el plan de Dios, diga conmigo, el plan de Dios consiste en lo siguiente. Otro plan que no sea este puede ser un plan temporal, pasajero, momentáneo, pero el plan de Dios es este que está escrito en la palabra. Y dice Efesios capítulo 3 verso 6: y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Por eso es que es necesario y es sumamente importante, iglesia, que nosotros tengamos presente esto en todo momento. El evangelio, el poder del evangelio no radica en la persona que lo predica, que lo comparte. El poder del evangelio radica en la palabra de Cristo, del Cristo que predicamos, del mensaje que compartimos, de la buena noticia que anunciamos. Colosenses capítulo 1, verso 24 al 29. Colosenses capítulo 1 versos 24 al 29, la Reina Valera 1960 dice: ahora me gozo
en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente, diga conmigo, cumplidamente. Cuando usted anuncie el mensaje de Cristo, cuando yo lo haga, cuando todos lo hagamos, hagámoslo de manera cumplida. ¿Qué es una persona cumplida? ¿Me ayuda? Alguien que ejerce lo que le han encomendado. ¿Qué es una persona incumplida? Lo contrario a lo que dijo Anderson, ¿verdad? Para ser más prácticos. Ahora, ¿cuántas personas incumplidas conoce usted? ¿O cuántas veces usted y yo hemos sido incumplidos? Ahora la pregunta sería, ¿cuántas veces hemos incumplido al llamado de Dios para predicar su palabra porque hemos antepuesto nuestros derechos y nuestras ganancias? Si yo no gano nada, que se friegue el pastor y que lo haga él. Que lo hagan los que reciben un sueldo. Porque esto no se trata de cuánto recibo. Esto se trata de ser obedientes al llamado del Señor y de manera cumplida predicar el evangelio. Aunque en esta tierra no gane nada, si usted sabe que haciendo lo que Dios le está llamando a hacer, lo va a llevar a alcanzar la salvación eterna, ¿qué más galardón que la vida eterna? Pero como Dios es bueno y Dios no deja a sus hijos, estoy seguro y completamente convencido que cuando usted y yo ponemos nuestros derechos a un lado y nos consideramos menos que nadie, como el apóstol Pablo, para predicar el evangelio, y nosotros ponemos nuestros deseos de obtener ganancia por un lado y decimos, voy a poner todo esto por un lado y voy a servir al Señor, y voy a servir al Señor, y voy a predicar su palabra, y voy a anunciar la palabra del Señor, tenga por seguro que el Señor nunca lo va a dejar, porque Él nunca deja a sus hijos, porque Él siempre cuida de los que le sirven. Apóstol Pablo dice en el versículo 26 de Colosenses 1, el ministro que había estado oculto, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál es la potencia que debe obrar en nosotros todos los días? La potencia de Cristo Jesús. La potencia de Cristo en nosotros nos hace poder avanzar y entonces poder entender lo que el apóstol Pablo también decía: todo lo puedo en Cristo, porque me potencializo ¿en quién? En Cristo. Porque me fortalezco ¿en quién? En Cristo. Porque me lleno de amor por la gente que aún cuesta amar, en Cristo. Porque puedo abrazar a aquel que no quiero abrazar, pero lo tengo que abrazar en Cristo. Porque si la gracia de Cristo no está en mí, puede estar enfrente de mí el presidente, pero a mí me va a dar igual. Es potencializarnos nosotros como hijos de Dios en Cristo y no luchar en nuestras propias fuerzas. Luchar en nuestras propias fuerzas nos va a llevar muchas veces al fracaso. El Antiguo Testamento revela que los gentiles recibían o que recibirían la salvación de Dios, según Isaías 49:6.
Él dice: ¿harás algo más que devolverme al pueblo de Israel? Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Vemos cómo entonces desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento siempre nos llevan a encontrarnos en la única verdad que permanece para siempre, que es la salvación a través de Cristo Jesús, que es alcanzar la salvación a través de la vida de Cristo. Pero no dice que los creyentes judíos y gentiles serían iguales en el cuerpo de Cristo. No menciona eso. Pero esta igualdad se logró cuando Jesús derribó el muro de la hostilidad que había en el mundo. Porque ya no había diferencia entre unos y otros. Todos eran, ante los ojos de Dios, iguales. Entonces cada uno de nosotros hemos sido llamados y formados en el plan perfecto de Dios para poder compartir el mensaje de salvación a toda criatura, sin excepción de personas. Efesios 2, 14 y 15. Efesios 2, 14 y 15 dice Pablo diciendo: aunque soy el menos. Ahora ahí está, Efesios 2, 14. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. El 15 dice: lo logró al poner fin al sistema. Diga conmigo: sistema. El sistema, el gobierno del enemigo quiere gobernar sobre nosotros. Y es a ese sistema y a ese gobierno al que nosotros no podemos someternos. Porque al único gobierno y al único sistema y a la única ley que usted y yo tenemos que someternos es al gobierno de Dios, al sistema de Cristo y a la ley del Señor. Es a eso a lo único que usted y yo tenemos que someter nuestra vida. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas puestas por hombre. Porque hasta este momento lo que regía era la ley de Moisés. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Entre usted y yo no debería existir ninguna diferencia. Entre usted y yo no deberían de existir divisiones. Pero que hoy, tristemente, a medida que pasa el tiempo, la iglesia está más dividida que unida. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestros derechos y nuestros intereses personales por encima del evangelio que une a todos en una sola nación. Entonces cada uno de nosotros, amada familia, tenemos que recordar o tenemos que vivir bajo esa gracia y ese privilegio que Dios nos da de servirle anunciando la buena noticia de salvación. ¿Qué mensaje estamos compartiendo? Nosotros hemos sido llamados también a compartir el mismo evangelio que Pablo compartió con los gentiles y los judíos, las buenas noticias de salvación. Pablo, en su deseo de visitar Roma para poder compartirles la buena noticia acerca de Cristo, dice en Romanos capítulo 1 versículo 15: así que estoy ansioso. ¿Cuántos de ustedes están ansiosos que llegue el día viernes? Ya sea el primero o el tercer viernes, que ahora tenemos grupos de vida, el primero y el tercero. ¿Cuántos de ustedes están ansiosos porque llegue el viernes para compartir ese mensaje de vida con alguien? ¿O cuántos de ustedes caen en el error de otra vez es viernes? Qué desgracia, no voy a poder hacer. Tenía planes, ya no voy a poder hacer nada. Bueno, ni modo, va a tocar ir. Porque se están metiendo con tus planes, ¿verdad? Todo se lo acepto, pastor. Pero si usted se mete con mis planes, ahí ya se metió al callejón de los bulldogs. Entonces, Pablo dice: estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles
la buena noticia. Pablo tenía una necesidad profunda, diga conmigo, necesidad profunda. Pablo tenía una necesidad profunda en su corazón de ir a los creyentes en Roma. Pablo dice en el siguiente versículo, en el versículo 16 y 17 de Romanos 1, porque no me avergüenzo del evangelio. No era fácil para Pablo irse a meter a Roma. Es como para uno de nosotros hoy irnos a meter a la iglesia católica y querer predicar un evangelio diferente al que ellos están predicando. O a Israel, o a Jerusalén. Pablo está poniendo en contexto su momento humano, porque la vergüenza tiene que ver con la humanidad. Pero él dice, no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué está provocando el evangelio en este tiempo? ¿Será que estamos permitiendo que el evangelio cambie de acuerdo a la época que va cambiando? ¿Será que debemos adaptar el evangelio a la época en la que vivimos? ¿Será que debemos tomar cosas de allá afuera para ver si la iglesia puede seguir funcionando? ¿Será que tenemos que adaptar cosas del mundo para poder tener a la gente dentro de la iglesia? Quizás si ponemos un bar con bebidas allá atrás podemos tener más gente acá, para que la gente se sienta más familiarizada, porque hay un bar lleno de alcohol y cervezas. Si ponemos una pantalla grande aquí para ponerles fútbol el día domingo en medio de la ofrenda y el servicio, para que no se pierdan el partido de fútbol. Si le tenemos un cuartito donde puede guardar su caja de herramientas para que en cualquier momento lo llaman, tiene que ir a trabajar, va a su locker, agarra sus herramientas y se va a trabajar. O si le ponemos un cuartito donde pueda encerrar a la suegra de vez en cuando quiera liberarse de ella. Porque el evangelio, no me avergüenzo del evangelio. El verdadero evangelio es el que tiene a Cristo. El evangelio es poder de Dios. Diga conmigo, el evangelio es poder de Dios. Entonces, avanzando y viendo esto como parte de todo lo que el evangelio que Pablo compartía con judíos y no judíos, nos lleva a un punto 3. Y quiero terminar en este punto porque yo sé que el tiempo no me va a alcanzar. Y quiero que terminemos con esto también preguntándonos nosotros esto en esta tarde. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por causa de Cristo? ¿Qué estoy dispuesto a dejar por causa de Cristo? Necesito entender que por encima de nuestros derechos, por encima de mis derechos, está la necesidad de predicar el evangelio de Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Hay que predicar el evangelio de Cristo. Pero predicar el evangelio de Cristo nos va a llevar a un punto en el que tenemos que renunciar a nuestros derechos. La predicación de la buena noticia era el don y el llamado de Pablo. Y es también el llamado de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a predicar, compartir, hablar, llevar, anunciar la buena noticia. El evangelio. El evangelio de Cristo tiene que ser predicado en todo el mundo. Él dijo que no podía dejar de predicar aunque quisiera. Estaba impulsado por el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Qué tan comprometidos estamos
para poder dejarlo todo a causa de Cristo? Puedes ver al que está al lado tuyo y preguntarle: ¿qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estás dispuesto a arriesgar? La palabra del Señor nos enseña en Mateo 19:29. Vaya conmigo por favor a Mateo 19:29. Y dice: y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes, por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Dios no nos pide que seamos ingratos y que nos olvidemos de nuestra familia. Dios no le está pidiendo a usted que deje a su esposa mañana y le diga: Señor, dejo a mi esposa por tu causa, ahí voy. Aunque algunos quisieran hacerlo. Pero el que no es capaz de sacar, el que no es capaz de desprender todo esto de su corazón por la causa de Cristo, siempre tendrá un tope. No puedo por, quisiera, pero tengo que. Pastor, yo quisiera servir, pero tengo que ir a ver mis vacas, en caso de que tuviera vacas. Ay, pastor, yo quiero ser servidora y quiero estar en la puerta, pero fíjese que, tengo que ir a ver esto. Tengo que ir a ver mis granjas de pollos, qué sé yo, sus bienes materiales. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por la causa de Cristo? Esta es una anécdota acerca de un predicador que fue invitado por unos misioneros para ir al sur de Francia para tener una conferencia bíblica. Y pues esta gente necesitaba ya ser refrescada de la palabra del Señor, pero también sabía su situación económica. Y le dijeron, cuando le llamaron al predicador: no podemos darte un honorario. El predicador dijo: no hay ningún problema, iré de todas formas. Pero el predicador todavía les pregunta: ¿y ustedes pueden cubrir los gastos del viaje? Ellos dijeron: lo intentaremos. El predicador sabía que lo iban a intentar de un salario escaso, ya que vivían en una de las áreas más caras del mundo, Francia. Así, esperando a que lo recogieran en el aeropuerto, se demoraron en recogerlo 24 horas. Pasaron 24 horas en el que este predicador estuvo en el aeropuerto esperando a esta gente que llegara por él. Luego dice: finalmente llegó a la localidad de la conferencia y tuvieron 3 o 4 días dándose un banquete en la palabra del Señor. El predicador vio cómo fueron bendecidos sus espíritus. Y al oír la verdad, al cierre de la conferencia, se acercaron al predicador y le dijeron: hemos juntado o hemos reunido o hemos preparado un cheque de todas las atribuciones o contribuciones hechas aquí. No sabemos si es suficiente, pero es todo lo que tenemos. Así que aquí lo tienes. No era bastante, dice el predicador, apenas cubría la mitad de mis gastos. Pero el predicador tuvo el placer exquisito de firmar el cheque por detrás y devolvérselo diciendo: usen esto para establecer un fondo para traer a más oradores para ministrarlos. El predicador, al ver el júbilo y la sorpresa inesperada en sus caras, fue toda la recompensa. Dijo el predicador: esta era toda la recompensa que yo necesitaba recibir de esta gente.
Y eso nos lleva a 1 Corintios 9, cuando el apóstol Pablo dice en el verso 16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Cuántas veces en el tiempo y en la época en la que vivimos, la gente se ha negado a ir a lugares para predicar el evangelio porque no se les puede cubrir sus gastos, o porque no llegan a la cantidad que están pidiendo para poder ir? Y el apóstol Pablo dice: me es impuesta una necesidad. Y esta tarde, iglesia, para todos los que estamos acá, ¿qué sientes tú que es impuesto en tu corazón como una necesidad para seguir predicando el evangelio? Aquel predicador fue a un lugar donde estuvieron dispuestos a invertir todo lo que tenían, que era poco, pero él estuvo con la capacidad de invertirlo en ellos para que ellos pudieran traer a más gente, y él decir: esto es para mí la mayor satisfacción, predicar el evangelio, no por lo que recibo, no por lo que gano, porque tengo derecho de, sino porque me es impuesta una necesidad para predicar el verdadero evangelio, que no tiene que ver con dinero, que no tiene que ver con comida, que no tiene que ver con ropa, que no tiene nada que ver con cosas naturales, sino con una salvación eterna. Y ese es el evangelio, iglesia, que usted y yo tenemos que buscar todos los días. El evangelio de Cristo, el evangelio que salva, que no te trae una solución temporal, sino el que te trae una solución eterna. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cuántos quieren alcanzar una solución eterna y una salvación eterna para su vida, para su casa, para su familia? No se preocupe más por la temporalidad de esta vida. Deje que el Señor lo ayude en medio de esa temporalidad, pero ponga su mirada en esa salvación eterna. Amén. Quiero invitarlos en esta tarde que se pongan de pie conmigo y que juntos podamos orar en esta tarde. Bienvenido a Aliento de Vida para las Naciones. Es un placer que nos acompañes el día de hoy. Queremos invitarte a que estés sintonizado a los siguientes anuncios. Todos los domingos te invitamos a nuestros servicios generales. Las puertas se abren a las 12:15 y nuestro servicio general comienza a las 12:45 en punto. Aquí en Aliento de Vida nos interesa que nuestros hijos aprendan de Dios. Es por eso que todos los niños de 2 a 10 añitos deberán ir a ADV Church. Después de Worshiping Together, los ADV Preteens de 11 a 13 años saldrán a recibir su clase. Recuerda que todos los martes a las 7:30 de la noche tenemos una cita con el Señor en nuestro servicio de adoración. Te esperamos, no faltes. ADV presenta Pajama Night. Todos los martes durante el servicio puedes dejar a tu hijo con nosotros. De esa manera puedes pasar un tiempo hermoso en la presencia del Señor. Te informamos que todos nuestros grupos vida ahora son el primer y tercer viernes del mes, y los demás viernes serán para visitar, evangelizar, dar al necesitado y orar por los enfermos en nuestros grupos Vida en Acción. Sé parte de este movimiento de vida. Abres un camino para mí, por tu amor vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia. Acompáñanos a nuestro tiempo de oración cada sábado a las 6 de la mañana, excepto el segundo sábado del mes. Te esperamos. ¿Sabías que en julio 22 tendremos nuestro evento al aire libre? Share the Hope. Tendremos invitados especiales y la participación de ADV Kids, ADV Preteens y ADV Teens. Será un tiempo de mucha bendición. Así que pasa la voz y comparte esta invitación con alguien más.
Nos vemos aquí, en tu casa, Aliento de Vida para las Naciones.